Hola alumnos, bienvenidos a la grabación y explicación del tema 9, España en la primera mitad del siglo XX. Me gustaría en este vídeo ver las dos primeras partes del tema, el final de la Restauración y la Segunda República. Vamos a ver si nos da tiempo. Bueno, como sabéis, nos dejamos España en un periodo en el que habíamos echado a Isabel II con la Revolución Gloriosa y habíamos tenido la primera experiencia republicana, en la que la gente quería hacer las cosas demasiado rápido y se produjo el cantonalismo que comenzó en Cartagena, pero luego otros lugares de España también se convirtieron en cantones independientes, volvió a estallar la guerra carlista, teníamos también la guerra de Cuba y esa cantidad de problemas hizo que el gobierno político fuese muy inestable y que la experiencia republicana terminase sin haber llegado a cumplir un año de vida con la restauración de los Borbones en el trono de España, pero no los Borbones en la figura de Isabel II, sino en la de su hijo, que dijimos que era un rey muy bien preparado y se llamaba Alfonso XII. Alfonso XII vino apoyado por un político que era Antonio Cánovas del Castillo, el cual le propuso una manera de gobierno, el sistema canovista, que era democrático y muy estable. El sistema canovista partía de la existencia de solo dos partidos legales, el resto eran ilegales, que tenían una serie de puntos comunes, como el respeto a la monarquía, el respeto a la Constitución y un sufragio censitario. ¿Y cómo conseguían turnarse pacíficamente en el gobierno? Pues a través del falseamiento electoral, un año te tocaba a ti, otro año te tocaba a ti, y el caciquismo, un fenómeno en el que la persona más poderosa de los pueblos, que dijimos que ya no necesariamente es la nobleza, porque con los procesos de desamortización aparecen nuevos ricos y nuevos grandes propietarios burgueses que han comprado grandes cantidades de tierra, que mandan sobre los habitantes del pueblo porque deciden quién trabaja y quién no trabaja cada día, porque la tierra se trabaja con el sistema de jornaleros. Además, con este sistema pudimos terminar los distintos problemas que había en España, aunque uno de ellos, el de la guerra de Cuba, terminó para mal porque perdimos Cuba, Filipinas y Puerto Rico y se generó un gran sentimiento de decadencia en España que está representado en la generación literaria del 98. Este sistema era tan estable que cuando de repente en 1885 la viruela se lleva a Alfonso XII y deja a su mujer María Cristina embarazada, el sistema va a continuar sin problemas. María Cristina va a dar a luz, va a resultar que es un niño, se le pone a Alfonso XIII y ella va a gobernar durante 16 años como regente hasta la mayoría de edad de su hijo. Aquí tenemos la figura de Alfonso XIII, que ya se le ve un poquito cara otra vez de consanguineidad. Como sabéis, es un hijo póstumo, significa que nace después de que muera el padre, y se le hizo mayor de edad con 16 años, al igual que pasó con Isabel II. El principio de su gobierno fue muy fácil, gracias al sistema del turnismo, y como os ponía aquí, a Alfonso XIII le gustaban los militares, era promilitar. Comenzó su reinado efectivo en el año 1902 y va a durar hasta 1931, fecha en la que se exilia voluntariamente. Cuando comienza su reinado no va a producirse ningún cambio, va a continuar el turnismo. ¿Qué pasa? Que las personas que lideraban el turnismo, es decir, Antonio Cánovas del Castillo y Sagasta, han muerto y han sido sustituidos por nuevos líderes, Antonio Maura para el Partido Conservador y José Canalejas para el Partido Liberal. Ellos tienen ya otra mentalidad e intentan realizar algunas reformas porque, como dijimos, uno de los problemas del turnismo es que estos dos partidos van a dejar de representar a la mayoría de la población y así lo va a hacer partidos de tipo nacionalista o partidos como el PSOE, que se funda a finales del siglo XIX. Para resolver estos problemas, pues Maura va a modificar la ley electoral. ¿Cómo? Permitiendo a otros partidos que no son solo los dos participar en el gobierno, y va a intentar cambiar la ley de administración local para acabar con el poder de los caciques y de este modo que las elecciones en los pueblos tengan el resultado que la gente quiere votar y no el que el cacique ordena que se vote. Por otra parte, Canalejas intentó atajar el problema del anticlericalismo. En este periodo del principio del siglo XX va a haber un fuerte rechazo a la Iglesia por representar los valores tradicionales, por representar cierto atraso
y por el gran poder económico, social, a través de la educación, incluso político, que tenían. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de la ley del candado, que prohibió durante 2 años que se estableciesen nuevas órdenes religiosas en España, intentando frenar un poco esa religiosidad. ¿Cuál es el problema? Pues como estábamos comentando, que estos partidos cada vez son menos representativos. En el País Vasco ha surgido el PNV, que es un partido que sigue existiendo hoy en día, el Partido Nacionalista Vasco. Como partido nacionalista en Cataluña tenemos la Liga Nacionalista Catalana. Sigue existiendo el PSOE y van a aparecer nuevos partidos republicanos que ya tienen un ideario bastante más consolidado que aquellos de la Primera República. Y gracias a la reforma electoral de Maura van a poder participar en las elecciones. Pero no solo que van a aparecer nuevos partidos que van a robarle los votos a los partidos tradicionales, sino que además estos dos partidos del turno, tanto los conservadores como los liberales, van a gestionar mal todos los problemas que aparecen en este principio del siglo XX, que no son pocos. La colonia de Marruecos, la neutralidad de la Primera Guerra Mundial, la repercusión de la Revolución Rusa y los problemas sociales que seguían existiendo, porque España, recordad, cuando veíamos el tema 5 de la revolución industrial, no fue un país que tuviese una gran revolución industrial, sino que se quedó atrasado y solamente en algunos puntos de España se consiguió cierta revolución industrial y no hubo una revolución agrícola ni tampoco demográfica. Por tanto, había grandes problemas de conflictividad en el campo y en las fábricas, además de Cataluña, que va a empezar a exigir cierto reconocimiento de autonomía y de sus características propias, ¿vale? Vamos con el primer asunto, el protectorado en Marruecos. No sé si os acordáis del tema de la Primera Guerra Mundial, durante el periodo de la paz armada, que los países se están repartiendo el mundo a cachitos. Alemania llega tarde a ese reparto y quedan muy pocos lugares por invadir. Uno de ellos es Marruecos, que como es un país que ha tenido cierta tradición histórica, no lo podemos invadir, como por ejemplo a los negritos de África, que pensamos que son unos salvajes. Entonces, sobre este territorio tenemos que establecer un protectorado. Francia había acordado con Inglaterra establecer un protectorado en esa zona y Inglaterra le había dejado después del conflicto de Fashoda, en el que Francia se tuvo que retirar. El problema es que no había establecido el protectorado como tal y Alemania lo va a ver como un lugar interesante y vacío sobre el que establecerse. Además, es súper interesante porque el control de Marruecos te permite el control de la entrada al Mediterráneo y, por tanto, si echas una cadena, pues puedes controlar o poner un impuesto a quién pasa y quién no pasa. Alemania va a intentar establecer el control sobre Marruecos en 2 ocasiones. Una, la primera crisis de Marruecos en 1906, que se salda con una reunión internacional en la ciudad española de Algeciras, donde se decide que si Marruecos es de alguien tiene que ser de España, porque tradicionalmente hemos estado allí, no solo con Ceuta y Melilla, sino que durante la Edad Moderna tuvimos mucho más trozo, y si acaso de Francia, que tiene más intereses ahí. En 1911 se va a producir una segunda crisis y se va a saldar con el Tratado de Fez, en el que se establecen definitivamente las fronteras del protectorado francés y español para evitar que Alemania siga intentando quitarles este trocito. ¿Qué pasa con el protectorado francés y español? Que va a ser muy desigual, como veis en la imagen. Francia, que se queda con lo verde, se va a quedar con la zona rica en fosfatos, en potasio, en materiales industriales, mientras que a España nos van a dejar la zona estratégica, la zona que permite el control, con lo cual España cierra los 2 bordes del paso del Mediterráneo, quitando Gibraltar, que está ahí, Inglaterra, pero esta zona es bastante pobre, es un desierto y además las tribus que viven allí son tribus bereberes nómadas, que son bastante belicosas, son bastante violentas y ni siquiera los marroquíes podían haber, el gobierno de Rabat había establecido un verdadero control efectivo sobre ellos. Bueno, la cosa es que aquello queda repartido y entonces España dice, bueno, pues ya que tengo mi trozo, voy a conquistarlo. Y obviamente los marroquíes, y mucho más estos marroquíes que son bastante belicosos, no se van a dejar invadir fácilmente, con lo cual, en cuanto España desembarca soldados para hacer efectivo su protectorado, se va a iniciar una guerra, que es la Guerra del Rif, y dura 16
larguísimos años. ¿Por qué? Porque van a empezar una guerra de guerrillas, las tribus bereberes que son nómadas, que van a caballo, que son rápidas y van a hacer bastante polvo al ejército español. Uno de los momentos más graves es el desastre de Anual, que alguno de vosotros me preguntasteis por privado que qué era. Bueno, en Anual fue una avanzadilla del ejército español que se dirigió hacia adentro intentando conquistar un poco más de territorio, pero de forma sorpresiva los marroquíes atacaron y los destrozaron. Los españoles intentaron retirarse y mientras se retiraban y huían, los marroquíes seguían persiguiéndolos, matando a más de 4.000. Consiguieron refugiarse en el cuartel que tenían establecido y los marroquíes asediaron el cuartel. Los españoles esperaron allí ayuda durante más de 12 días sin comida y sin bebida, muriendo de hambre y de sed, y finalmente, como la ayuda española no llegó a tiempo, se rindieron y los marroquíes, en vez de capturarlos, lo que hicieron fue matarlos, con lo cual murieron más de 10.000 personas en el desastre de Anual de 1921. Esta guerra se va a resolver más adelante, a partir de 1925, con el desembarco de Alhucemas en colaboración con Francia. Y bueno, pues aquí os ponía como dato curioso que los españoles parece que hacemos algunas cosas bien, porque el desembarco de Alhucemas fue estudiado por el general Eisenhower, americano, que luego lo copió para el desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial, que fue el desembarco decisivo en la lucha contra los nazis. Gracias a sus actos valerosos y a su buena gestión de la guerra, Eisenhower después se presentó con los años a presidente de Estados Unidos y ganó las elecciones. Total, España se mete a conquistar aquí un territorio pobre que realmente ni le va ni le viene, simplemente porque se lo han regalado en el Tratado de Fez y la Conferencia de Algeciras. Y este protectorado no va a ser muy bien visto por la opinión pública, porque no entendían por qué teníamos que gastar tanto dinero, tantas armas, tantos recursos en un territorio que era tan pobre económicamente que a nosotros no nos iba a reportar ningún beneficio y encima en el que estaba muriendo tantísima gente. Otro de los problemas que había era la forma de elegir los soldados. En España el servicio militar era obligatorio, pero a la hora de ir a la guerra se hacía por sorteo. Se cogía un listado, se elegía al azar personas de ese listado. Ese era el sistema de las quintas. Pero ¿qué pasa? Cuando iban a tu puerta a tocar y a pedir que te incorporases a la guerra, tenías dos opciones: o incorporarte o pagar un dinero para que tu nombre se tachase de la lista y tu puesto o la orden de ir al ejército saltase al siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente nadie quería ir a la guerra, porque ir a la guerra era una posibilidad de morir y todo aquel que podía pagaba para evitar ir. Por tanto, se generalizó la idea de que los únicos que no pagaban, es decir, los pobres, eran los que iban a morir a la guerra. Por ejemplo, un gran reclutamiento que se produjo en Barcelona, donde fueron muchos hijos pobres de obreros, llevó a una serie de enfrentamientos populares, el pueblo y los obreros contra el ejército y la policía, que se conoció como la Semana Trágica en la ciudad de Barcelona. Además, la guerra también causó malestar en el ejército. ¿Por qué? Porque bueno, el ejército sabéis que tiene una serie de escalafones: cabo, capitán, teniente, general, y no siempre hay hueco para todo el mundo. Es decir, no podemos tener 50 generales, a lo mejor hay 15. Entonces tienes que esperar a que un general se jubile para nombrar otro. Y tienes que esperar a lo mejor 7 años como teniente para que te nombre general o lo que sea. ¿Qué pasa? Que con la guerra de Marruecos se premiaba por su valor a aquellos militares que participaron en ella, como por ejemplo el militar Sanjurjo o el militar Franco, personas que nos van a empezar a sonar a partir de ahora. Y estas personas se les premiaba ascendiéndole de puesto más rápidamente. Entonces los militares que llevaban años esperando que los nombrasen capitanes o que los nombrasen generales, veían como unos jovenzuelos que simplemente habían pegado 4 tiros en Marruecos se les colaban en la carrera por los puestos militares y ascendían antes que ellos, sin haber esperado el tiempo que ellos habían esperado. Es decir, como que les tocaba a ellos y se colaban. Esto generó bastante polémica dentro del ejército y estuvieron en desacuerdo con los partidos políticos que condecoraban a estos militares.
Además, el problema del desastre de Anual, que murieron 10.000 personas, generó una comisión de investigación, es decir, se investigó lo sucedido para depurar responsabilidades y a las personas que estuviesen implicadas, pues quitarles sus cargos, mandarlas a la cárcel o matarlas, lo que hiciese falta. Y aquel expediente se llamó el expediente Picasso. Se escribió por completo y en él se acusaba indirectamente al rey Alfonso XIII de haber animado al batallón a seguir avanzando, aunque las posiciones no eran seguras y había bastante peligro de que les atacasen. Cuando este informe se terminó de redactar y se llevó al Parlamento para que se leyese, un general, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de estado para evitar que se leyese y se tomasen decisiones en consecuencia con apoyo del rey. Y después de este golpe de estado estableció una dictadura. Uno de vosotros me preguntaba ¿por qué Alfonso XIII apoyó el golpe de estado de Primo de Rivera? Y la respuesta es muy fácil. Lo apoyó para salvar su propio culo. Y es que si de verdad se decía en el Parlamento y luego salía en la prensa que Alfonso XIII había tenido que ver en la muerte de 10.000 españoles, pues la gente prácticamente iba a sacar las guillotinas y iba a pedir su cabeza por ser culpable o responsable de la muerte de 10.000 españoles. Bueno, pero esto de la dictadura lo vamos a enganchar más adelante. Vamos a ver que en general los problemas empezaron a acumularse y los gobiernos no eran capaces de solucionarlo. Cambiaban de gobierno cada 2 años. Había gran inestabilidad política y el rey estaba bastante harto. De hecho, dio un discurso en la Sociedad de Amigos del País de Córdoba que escandalizó bastante a la opinión pública porque Alfonso XIII decía que estaba harto de ver cómo unos políticos apoyaban un plan, después caían del gobierno y al quedarse en la oposición criticaban el mismo plan que ellos habían propuesto simplemente por el hecho de estar ahora en la oposición y que les tocase ejercer esa función. Dentro de los problemas, bueno, pues en 1914 sabemos que estalló la Primera Guerra Mundial. España era una potencia menor, ya habéis visto el cachito que nos toca en Marruecos y nadie quiso cogernos como aliados, es decir, no nos ofrecieron entrar a participar en la guerra. Aparte, España sí tenía bastante claro que no teníamos ni motivos, porque a nosotros el archiduque Francisco Fernando nos la traía al pairo, ni tampoco teníamos recursos económicos para luchar. No os olvidéis que justo estamos empezando con la guerra de Marruecos, con la guerra del Rif, y eso nos va a dar para perder un montón de dinero y un montón de vidas. Pero bueno, total, que decidimos que nosotros no entramos. Y como no entramos, somos neutrales. Y neutral significa que le puedes vender recursos a los países que están en guerra. ¿A cuáles? A todos. Y esto va a hacer que España teóricamente se enriquezca, o al menos eso decíamos cuando vimos el tema de la Primera Guerra Mundial. Pero hay un problema secundario y es lo que nos plantea aquí este muñeco. España comienza a vender, por ejemplo, trigo a Francia. En Francia están desesperados porque necesitan comer y necesitan mantener las tropas bien alimentadas porque si no, encima que están muriendo allí en la guerra de trincheras, no les des de comer. Vas a ver lo que tardan en montarte una revolución a la rusa. Entonces, podíamos venderle el trigo a Francia al precio que quisiésemos porque nos lo iba a comprar. Y el propio terrateniente se plantea: si le estoy vendiendo el trigo a Francia a 30 euros el kilo y me estoy sacando 30 euros, ¿por qué lo tendría que vender en España a 12 euros o a 5 euros? Prefiero venderlo a Francia. Y si dijese, oh Dios mío, bueno, es que me da pena que mis propios españoles se mueran de hambre. Bueno, vale, pues sí, lo vendo en Francia a 30, lo vendo en España a 30. ¿Y quién podía pagar el trigo a 30 en España con lo pobres que éramos? Sobre todo con los pobres que eran los obreros y los campesinos. Bueno, pues esto genera una gravísima inflación, que ya sabemos lo que es de la inflación de Alemania. El precio de los alimentos sube y sube, sube sin parar, de los alimentos, de la ropa, de todo, porque todo se lo podíamos vender a las potencias que estaban combatiendo, pero los salarios no subían, es decir, hoy el trigo costaba 30, pero mi salario seguía siendo de medio euro al día, lo que provocó que se encareciesen todos los productos básicos y que incluso hubiese fechas en las que no había, porque todo lo que quedaba se había vendido al extranjero. Con lo cual, en España, aunque las industrias y los terratenientes se enriquecieron, en general el pueblo comenzó a pasarlo muy mal. Además de esto, bueno, pues no había muchas leyes que protegiesen a los trabajadores de las fábricas. De hecho, he estado investigando y hay una primera ley que impide que los niños menores de 8 años trabajen más de 12 horas en las. Con lo cual ya podéis imaginar la calidad de las leyes laborales que teníamos para proteger a los trabajadores. Por eso, como había una gran inseguridad y la gente no tenía
quien les defendiese. Los sindicatos como la Unión General de Trabajadores, que sigue existiendo hoy en día, o la CNT, que también existe, la Confederación Nacional del Trabajo, tienen muchos afiliados porque estas asociaciones realmente les protegen y les ayudan cuando pierden su trabajo, cuando tienen un accidente laboral o cuando enviudan. Recordar, los sindicatos intentan conseguir mejoras para los obreros a través de la negociación con el poder o a través de imponerse por las malas con la huelga. Ante la terrible situación económica en la que sube el precio de la comida, pero no suben los salarios para poder seguir comprando la misma cantidad de comida, y con la situación salarial y de inseguridad y precariedad que tenían los obreros y los campesinos, van a organizar una serie de huelgas generales, es decir, la paralización completa de la producción en diciembre del 1916, en marzo del 17 y en febrero del 19, que solamente se produce en Barcelona y se conoce como la huelga de la canadiense, que afectaron fuertemente a la economía, que era lo que ellos pretendían, hundir a aquellos terratenientes ricos y a aquellos industriales ricos españoles para que le hiciesen caso y les concediesen las mejoras económicas que ellos pedían. Pero claro, si una huelga tiene éxito, donde repercute es en el gobierno, que es acusado de no poder resolver este problema, un poco como lo que pasó en Italia cuando Mussolini, viendo que el gobierno no puede hacerse cargo de los problemas, va a hacer la marcha sobre Roma. Bueno, pues estamos viendo una serie de problemas en España que los políticos no pueden resolver. Además, la situación en el campo es terrible. Recordad que no se ha producido una revolución agrícola, sino simplemente una venta de tierras que cambia a nuevos propietarios, que la cultivan con los mismos sistemas tradicionales y que estaban poco o mal trabajados. ¿Cómo se trabajaban? Pues a través del jornalero. Y sobre todo os podría contar, Marcos, en el campo no siempre hay trabajo, en invierno casi no hay nada que hacer. Básicamente son en la época de siembra y en la época de cosecha cuando se necesita mano de obra. El resto del tiempo, si esa gente no trabaja y se muere de hambre, no es problema del gran propietario agrícola. Entonces, además, la subida del precio de la comida les afectó fuertemente. Pensad que si a lo mejor ganaban 1 euro al día en la época de cosecha o en la época de siembra y durante el resto del año no ganaban, no podían apenas ahorrar, y que el precio de la comida suba y con el mismo dinero cada vez puedan comprar menos alimento, les va a afectar muy fuerte. Por eso se necesitaban urgentemente reformas sociales en las que se convirtiesen en campesinos propietarios o por lo menos en campesinos alquilados, en los que ellos mismos pudiesen cultivar su tierra, comer de esa tierra y dejar de pasar hambre, y vender el excedente a nivel nacional. Con este sistema lo que conseguiríamos es que la mayoría de las tierras se pusiesen en cultivo, porque obviamente si eres un campesino, como mínimo vas a ponerla en cultivo para no pasar hambre, y seguro que el excedente lo vendías. Pero los gobiernos fueron inoperantes y no consiguieron plantear ninguna solución que se convirtiese en ley. Plantearon muchas propuestas, pero como había cambio de gobierno cada 1 o 2 años, nunca se llevaron a la práctica. Además, 1917, febrero y octubre, está comenzando la revolución comunista en Rusia. Y las noticias llegan como la pólvora a España, bueno, a España y al resto de países. ¿Eso qué va a conseguir? Pues que los distintos partidos obreros, los sindicatos, piensen que si en Rusia ha triunfado, en España también puede triunfar, y lo van a intentar imitar. En 1920 va a surgir el Partido Comunista, directamente ligado al Partido Soviético a través de la Tercera Internacional. Los sindicatos van a intensificar sus protestas, los obreros van a ocupar las fábricas para intentar administrarlas ellos, como había prometido Lenin a los obreros de toda Rusia. Y en Andalucía también se van a ocupar tierras por los campesinos, que se las van a distribuir entre ellos y van a comenzar a cultivarlas de forma colectiva. Esta ocupación fue tan fuerte y hubo tantísimos enfrentamientos que estos 3 años, de 1918 a 1920, se conocen como el trienio bolchevique. El gobierno, ¿qué hizo? Bueno, pues no, aprovechó la coyuntura y lo único que hizo fue reprimir y castigar a todas estas manifestaciones, todas estas protestas y las ocupaciones, con una represión policial muy dura, metiendo a mucha gente en la cárcel, condenándolos a muerte. Y donde el gobierno no llegaba, aparecieron los propietarios, que como eran ricos y pensaban que el gobierno era ineficaz, buscaron
su propia forma de resolver los problemas, como contratando sicarios o pistoleros a sueldo que vigilaban sus propiedades o que se cobraban la justicia por su cuenta. Es decir, fulano es obrero, es sindicalista por la UGT, está todo el día revolviéndome a mis obreros, te vas a su casa esta noche, lo matas y así se acaba el problema porque me deja de revolver a mis campesinos o a mis obreros, ¿vale? Entonces se cobran la justicia por su cuenta y la violencia comienza a crecer en España. Por último, tenemos el problema de Cataluña. La Liga Regionalista va a proponer el Estatuto de Autonomía en 1919. Fijaros, justo 100 años antes del intento de independencia que se produjo con Puigdemont. O sea que este es un problema que es cíclico y llevamos arrastrando desde hace más de 100 años. Y les va a proponer a las Cortes un intento de Estatuto de Autonomía catalán que era muy ligerito y muy breve y muy comedido. Simplemente querían pues un poco de autonomía para poder hablar en catalán, para legislarse de una forma diferente, para añadir algunas leyes. Pero esto generó una crisis de gobierno porque algunos estaban en el gobierno estaban a favor y otros estaban en contra de aprobarlo y como no se ponían de acuerdo, el gobierno dimitió. Finalmente se rechazó y se le dijo a Cataluña que no podía tener un estatuto de autonomía, mientras en Castilla la Vieja, es decir, lo que es Castilla León y Castilla la Nueva, que hoy en día es Castilla-La Mancha, se generaba una gran campaña anticatalanista, un poco como los boicots que hacemos hoy en día de no compres productos catalanes, algo así al resto de España, lo cual cabreó bastante a Cataluña, generando descontento y tensión social. Como veis, lo que acaba de hacer Puigdemont no es nada nuevo, es decir, este problema lo llevamos teniendo igual desde hace 100 años. Y si llevamos 100 años y no lo hemos podido resolver, no creo que lo podamos resolver ahora. Como las cosas iban tan mal y los problemas se acumulaban, unido al detonante del expediente Picasso en el que se iba a hacer rodar la cabeza de Alfonso XIII, el capitán general Miguel Primo de Rivera va a dar un golpe de estado, que es apoyado por el rey y estableció una dictadura militar. El rey estaba encantadísimo porque era, como ya hemos dicho al principio del tema, era pro-militar y le gustaban las formas y las maneras de los militares y de hecho llamaba a Alfonso XIII su Mussolini. Pensad que es 1923, que Mussolini acaba de tomar el poder, todo el mundo habla de él y hay mucha gente que está a favor de sus medidas y otros que están en contra. Bueno, pues Alfonso XIII le encantaba y estaba encantadísimo con que tuviese alguien similar. ¿Qué hizo Primo de Rivera? Bueno, pues lo primero, como creó una dictadura, suspendió la Constitución. Ya no había derechos. Prohibió todos los partidos políticos y los sindicatos. Ni UGT, ni comisiones, ni nada. Al que pillemos haciendo un sindicato o haciendo una reunión, lo metemos en la cárcel. Como había tantísimos problemas en el campo y en la ciudad, envió al ejército a que se hiciese cargo de las diputaciones y de los ayuntamientos, bajo la orden de que podían hacer lo que hiciese necesario para restablecer la paz. Es decir, que había un pistolero, pues podías cogerlo y matarlo en el momento. Que había campesinos que estaban liándola, bueno, pues podías coger y meterlos en la cárcel. Gracias a los plenos poderes que le dio al ejército y a haber acabado con los derechos y con los partidos políticos, pues consiguió restablecer la paz social. Por eso, muchas veces a Miguel Primo de Rivera se le conocía como el cirujano de hierro, porque él decía que iba a acabar como un cirujano con los problemas de España y los iba a extirpar. Por otro lado, ya teniendo plenos poderes, desembarcó 13.000 soldados en la bahía de Alhucemas y conquistó la playa, costase lo que le costase, porque además también desembarcó tanques y desembarcó con aviación. Recordad que luego se va a copiar en el desembarco de Normandía. Consiguió tomar la playa de Alhucemas, consiguió seguir avanzando hacia el interior y con Francia, que entraba desde el sur, finalmente en 2 años acabó con éxito la guerra del Rif, así que por lo menos dejaban de morir soldados allí en la guerra. Además, realizó algunos proyectos de gobierno que modernizaban el país y resolvían algunos problemas estancados. Hizo medidas agrarias y sobre todo diseñó la red de confederaciones hidrográficas, o sea, básicamente los pantanos que se hicieron por toda España para evitar los problemas de sequía, que era uno de los problemas derivados de la agricultura. Es decir, él no era un reformista, no iba a darle la tierra a los campesinos, pero sí intentó
resolver los problemas de falta de alimento atacando los otros problemas derivados, como por ejemplo que no salía cosecha porque había una gran sequía y como no teníamos agua almacenada porque no teníamos pantanos, pues no podíamos resolver este problema de sequía. Él diseñó la red y solamente construyó algunos. La mayoría de estos pantanos se van a construir en la siguiente dictadura, es decir, en la de Franco, que por eso se dice que Franco construyó muchos pantanos y acabó con la sequía de España y modernizó, por así decirlo, la agricultura. Además, asfaltó las principales carreteras que seguían siendo de piedra o de tierra. ¿Cuáles son las principales carreteras? Pues las que había creado Carlos III o las que nosotros llamamos hoy las 6 autovías nacionales, la de La Coruña, la de Bilbao, la de Barcelona, la de Valencia, la de Andalucía y la de Extremadura. Se pavimentaron las calles de muchas ciudades que todavía seguían estando en tierra y se construyeron viviendas baratas para los obreros para evitar que viviesen en chabolas cerca de las fábricas. España fue elegida dentro de este proceso de modernización y aparte porque era de los países que menos mal estaba, porque no había participado en la guerra, para acoger la Exposición Universal, esa serie de exposiciones que habían comenzado en 1900, gracias a la cual, por ejemplo, se había construido la Torre Eiffel en París y además nosotros decidimos acoger una exposición iberoamericana, es decir, de España y todas las excolonias americanas para compartir lazos y ver lo bien que nos llevamos y lo mucho que tenemos en común. No te olvides de nosotros, Iberoamérica. Ambas en el año 1929, una en Barcelona y la otra en Sevilla. Por ejemplo, la Plaza de España de Sevilla, esa que es tan grandísima y tiene dibujos de cada una de las provincias, se hace con motivo de esta exposición iberoamericana. Además, intentó modernizar la economía, como creando nuevos monopolios del Estado. Ya sabéis que el monopolio es una actividad que solo puede ejercer el Estado porque es su preeminencia, como por ejemplo el estanco, que no puedes poner todos los estancos que tú quieras, sino que le tienes que pedir permiso al gobierno para instalarlo y solo puede haber uno en función del número de habitantes de una ciudad. Total, nuevos monopolios como CAMSA, Repsol, CAMSA y Petronor. Pues tiene que sonar esa palabra, que es la compañía arrendataria del monopolio de petróleos. Es decir, es la distribuidora de petróleo española, por así decirlo, o estatal. Además, la compañía Telefónica Nacional, lo que de toda la vida ha sido Telefónica, que luego pasó a ser Telefónica Movistar y ahora solo es Movistar. O sea, ya nos vamos rascando con los deditos el presente. Y por último, aprovechó la bonanza económica que hubo en general en los años 20 en España, porque aunque los agricultores y los industriales dejaron de venderle cosas a Francia y a Alemania y a Inglaterra en general, a todos los contendientes de la guerra, eso nos benefició porque otra vez el precio del trigo volvió a bajar y la gente pudo volver a comer con sus salarios miserables. ¿Pero qué pasa? Que esta bonanza económica y esta buena situación va a terminar alrededor de 1927 y va a resurgir la crítica. ¿Por parte de quién? Por parte de los estudiantes, que suelen ser el colectivo más reformista, el colectivo más progresista, que siempre pide reformas y que por supuesto no está de acuerdo con que no exista, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de reunión porque se ha prohibido la Constitución. Intelectuales, más de lo mismo. Obreros, porque no les dejaban tener sus sindicatos para pedir mejoras de su situación. Y los grupos nacionalistas, porque Primo de Rivera no quería saber nada ni del Estatuto de Cataluña, ni del Estatuto del País Vasco, ni nazi. Por ello, después de 2 años de presión y críticas ante la fuerte oposición, el rey va a decidir que Primo de Rivera ya no le conviene y va a dar un discurso en el que prácticamente lo que hace es retirarle su confianza, decir, hombre, que esto de la dictadura no está bien, que Primo de Rivera debería pensárselo, que deberíamos volver a la democracia. Entonces, viendo el panorama, Primo de Rivera dimite en 1930 y Alfonso XII, ¿qué hace? Pues lo único que sabía hacer, decirle, ¡hala, turnismo! Organízame un gobierno y restablece la Constitución de 1876 y manda formar gobierno a los partidos del turno. Los partidos del turno, recordad que no eran nada representativos y encima, después de haberse pasado 15 años sin conseguir hacer ningún cambio, ni ninguna modificación, ni resolver ninguno de los problemas de España y no haber dicho ni pío mientras estaba la dictadura de Primo de Rivera, pues van a perder un montón de votos. Pero bueno, ellos quieren hacerlo bien y como quieren ser democráticos y chupiguays, van a organizar elecciones municipales, que son las elecciones más light que puedes hacer, porque, en plan,
lo que pase en los pueblos que más da no tiene nada que ver con lo que vaya a pasar después a nivel nacional. Entonces comienzan suavemente haciendo elecciones municipales para un año después, para abril de 1931. Pero la mayoría de partidos políticos se han cansado. Republicanos, que son cada día más, porque todo el mundo está harto de Alfonso XIII, que es un rey que ha permitido una dictadura y encima le ha dado palmitas al otro en la espalda. Catalanistas, que no les dejaban tener su estatuto, y socialistas o en general grupos obreros, estaban hartos del sistema y se van a unir, igual que se unieron en el Pacto de Ostende para eliminar a Isabel II y regenerar el país. Estos partidos políticos se van a agrupar en el Pacto Secreto de San Sebastián con el objetivo de acabar con la monarquía de Alfonso XIII y lograr la Segunda República. Y efectivamente lo van a conseguir, pero de una manera inesperada. Porque en esas elecciones municipales, es decir, la elección del alcalde de Olula, para que os hagáis una idea, ¿vale? Ganaron en la mayoría de capitales de provincia los republicanos, es decir, salieron alcaldes de Almería, alcalde de Baza, alcalde, líderes republicanos. Y de repente la gente estaba súper contenta porque los periódicos decían que en muchos lugares habían salido candidatos republicanos. La gente salió a la calle a celebrar, por cierto, esta bandera es la bandera de la República. Os he querido poner la foto original, pero muchas veces encontramos esta foto coloreada con el amarillo, el rojo y el morado. La gente salió espontáneamente a celebrar que se había producido el triunfo de la República, que España quería ser republicana. Y Alfonso XIII, viendo el panorama, se escribe una carta donde dice, bueno, estoy viendo que no me queréis y antes de que saquéis la guillotina y me matéis, pues me voy a ir. Pero que me voy porque yo quiero, porque veo que la cosa está mal y que no me queréis. Pero sé que volveré, porque yo sé que esto es que a mi pueblo se le ha ido la olla momentáneamente. Y como no quiero que los españoles se peleen en una guerra civil por mí, por partidarios o detractores de la monarquía, me voy. No renuncio, pero me voy. ¿A dónde? A Roma, porque obviamente ya exiliarse en Francia no estaba guay. Ahora nos exiliamos en Roma. ¿Por qué? Porque está Mussolini y recordar que Alfonso XIII es pro Mussolini. Vale. Bueno, pues el rey se pira y se va a formar un gobierno provisional, formado por todos los partidos que habían formado parte del Pacto de San Sebastián, por los catalanistas, por el PSOE y por los republicanos. Y este partido, como siempre que hay una revolución, lo primero que dice, vale, elecciones generales para crear una nueva constitución. Entonces son elecciones a cortes constituyentes. Pero ya sabemos que constituyente significa que van a redactar una constitución. ¿Y qué constitución redactan? Pues la de 1931, en la que se produce ese famoso debate que vosotros ya trabajasteis con el monográfico del Día de la Mujer entre Victoria Kent y Clara Campoamor sobre si la mujer debería participar o no en las elecciones de la República porque estaba preparada o no estaba preparada, o como la mujer era monárquica iba a votar al rey o iba a votar a la derecha o iba a votar lo que le dijese el marido o lo que dijese el cura. Ese gran debate que al final se saldó con el derecho al voto de la mujer y del hombre mayores de 23 años. Reconocía esta Constitución un montonazo de libertades, ya que toda la etapa anterior había sido un periodo de represión, pues se esforzaron porque hubiese muchas libertades de expresión, de reunión, de asociación, y entre ellas, curioso, el derecho al divorcio y el derecho al matrimonio civil. Ya no hacía falta que te casases por la iglesia o por un juzgado, te podías casar. Si os fijáis, es un poquito un paso más o un guiño hacia este sentimiento de rechazo a la iglesia y al poder de la iglesia que se está produciendo durante todo el principio del siglo XX. Además, establecía que España era un estado aconfesional, sin religión oficial. Hoy en día somos también un estado aconfesional y permitía que cualquiera practicase la religión que quisiese o si no quería practicarla, que no la practicase. Si quería ser ateo, que lo fuese. Para potenciar esta libertad de elección, se potenciaba la enseñanza pública. ¿Cómo? Pues creando escuelas como a las que vais vosotros hoy en día, creadas por el Estado, donde el profesor era una persona laica, no un cura o una monja que daba clase. Y se recogía eso, el derecho a la educación laica. También la Constitución admitía la posibilidad de que en España se creasen regiones con estatutos de autonomía, no solo para Cataluña, sino para aquellas que lo solicitasen.
y reconocía la importancia del bienestar social, es decir, de que las personas tuviesen lo suficiente para vivir y viviesen dignamente, algo que, como sabéis, era un grave problema tanto para los obreros como para los campesinos de toda España, permitiendo al Estado hacer expropiaciones si hacía falta. Pero esta Constitución no le gustó a todos los republicanos, porque había republicanos más conservadores, como por ejemplo Niceto Alcalá Zamora, que no entendía por qué había que atacar a la Iglesia y por qué había que tocar a la religión si no había hecho nada malo, es decir, podía ser republicano pero católico, no es incompatible. Entonces, hubo algunos que se posicionaron en contra de la Constitución y otros a favor de la Constitución. Y aquellos que se quedaron a favor de la Constitución junto con el PSOE van a formar el primer gobierno que se va a considerar bienio reformista, que va a durar de 1931 a 1933. Y este gobierno, como se llama reformista, pues va a intentar hacer reformas para resolver todos los problemas de España. En este gobierno, pues Niceto Alcalá Zamora se va a quedar como presidente de la República, es decir, lo que vendría siendo la figura del rey, el representante del Estado, y Manuel Azaña como presidente del gobierno. Este señor se va a quedar como presidente de la República prácticamente los 4 años que dure la República, ¿vale? Y me parece que me lo voy a dejar aquí para no machacaros mucho más y ya haré otro vídeo explicando la Segunda República. Bueno, escribirme las dudas, un beso, chao.